Bienvenidos a otro programa de Política y Trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy hablaremos con un invitado que profe Rubén nos va a presentar. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Buena tarde. Estamos ante 8 días posteriores del 51 aniversario del 10 de junio del 71. Y lo que hay que decir una y otra vez es que exigimos que se aclare eso, pero también lo de Ayotzinapa y todos los asesinatos estatales que han derivado finalmente en generar un ambiente difícil, particularmente para los que no compartimos muchas de las cosas que suceden en los estados. Y bueno, la sesión del día de hoy gira alrededor del problema del agua, que no es común, no es propio de Puebla, ni de Chihuahua, ni de Nuevo León, ni de Sonora, que tiene que ver con una problemática internacional. Y invitamos pues, un personaje que ha estado involucrado mucho en esto, Gerardo Pérez Muñoz, le decimos el Guachi, yo prefiero decirle el Guachi. Lo conozco hace 45 años y lo conocí finalmente en el activismo. Y bueno, pues ahí está Gerardo Pérez Muñoz, nuestro invitado especial. Buenas tardes, Gerardo. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues estaremos tratando un tema muy importante que es acerca de la privatización del agua en México. Un tema preocupante, Gerardo. Pues gracias, buenas noches. Y efectivamente, hay que ver el agua como sustento de vida, que así ha sido, o por lo menos sigue siendo, en las comunidades indígenas, en esta concepción de lo simbólico que tiene el agua, como lo tiene la naturaleza. Hay que recordar que en muchos pueblos indígenas, antes de roturar la tierra para sembrar, se les pide permiso. Así también hay, tú como antropólogo lo sabes, hay animales que cuidan el bosque, que cuidan el agua. Los nahuales también juegan un papel importante en toda esta concepción prehispánica mesoamericana o del México profundo que está presente en este México contemporáneo neoliberal. Y habría que tomar en cuenta cómo se ha venido dando esto. Pues simplemente refrendar nuestro grito de batalla: el agua no se vende, se ama y se defiende. Estamos viviendo una sociedad capitalista y luego entonces quieren convertir en mercancía en todas partes el agua, y esto afecta finalmente la distribución pues, de los de abajo, de los pobres, ¿no? Esto nos parece gravísimo, pero en la lógica de la Constitución del 17, más allá de que no era problema lo del agua, sí hay condiciones para impulsar una organización social de tal manera que ponga el acento no a que se convierta en una mercancía, no que se convierta en negocio. El agua es vida y sin duda, bueno, la intervención ahora del Guachi va a aclarar mucho de esto. Antes, Gerardo, de iniciar directamente en el tema, me gustaría presentarles una pequeña cápsula que preparé, pues a modo de introducción, precisamente para que veamos un poco el contexto. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan a verla, profe Rubén y Gerardo? Adelante, pues. Muchas gracias, pues ustedes también acompáñenos a ver cuáles son los problemas que tiene México con respecto al agua. ¡Corre video! El agua, el recurso más valioso que poseemos, gradualmente se ha ido convirtiendo en una mercancía a la que el neocapitalismo va dejando en pocas manos. Se vaticina que una de las guerras del futuro sea el acceso a las fuentes de agua. Antes que todo, ¿cuánta agua tenemos?
De la totalidad del agua que hay en el planeta, solamente el 2.5% es agua dulce. De esta cifra, solo podemos acceder a través de ríos, lagos y pozos al 1% del total. La sequía, la sobrepoblación, la desertificación, la falta de agua en los hogares, la explotación petrolera con prácticas dañinas para el medio ambiente, como es el fracking, y el avance privatizador de los servicios de acceso al líquido, son el reflejo más acabado del desastre nacional que representa el agua en nuestro país. El 5 de junio del 2018, Enrique Peña Nieto, expresidente de México, firmó 10 decretos presidenciales de reserva de agua que eliminaron la prohibición que impedía a las empresas privadas explotar y comercializar los mantos acuíferos de la nación. Con estos decretos, 300 de las 756 cuencas del país fueron explotadas en 20 estados de la República. La concesión otorgada a las empresas privadas fue hasta por 50 años. El usufructo que actualmente poseen las empresas privadas sobre el vital líquido, no obstante, no es más que la resultante de las cláusulas firmadas por Carlos Salinas de Gortari en el Tratado de Libre Comercio de 1994. En este, se garantizaba a las empresas privadas un acceso al agua de manera escalonada para facilitar así la incorporación de compañías transnacionales en el mercado hídrico. En los sexenios posteriores, los gobiernos panistas incorporaron a miembros selectos del empresariado mexicano a fin de dejar en sus manos el destino de las aguas nacionales. Destaca el caso de Cristóbal Jaime Jáquez, exdirector de la Comisión Nacional del Agua durante el periodo presidencial de Vicente Fox, y quien con antelación había sido gerente de las empresas Lala y Coca-Cola, pues este utilizó su cargo como servidor público para favorecer a la empresa Lala, autorizando a esta compañía explotar 250 pozos en 4 ciénagas. De igual forma, la explotación privada del agua beneficiaría a la empresa Coca-Cola. Debe mencionarse en este sentido que las industrias ganaderas y refresqueras forman parte de este conjunto de empresas que más agua utilizan en el desarrollo de sus productos. Así, para producir un solo litro de leche, Lala es necesario que se inviertan más de 10,000 litros de agua. Hacia finales del sexenio foxista, se habían otorgado más de 300,000 concesiones privadas para la explotación del agua. Al día de hoy, se contabilizan más de 500,000 concesiones privadas, otorgadas principalmente a industrias ganaderas, mineras, refresqueras, etc. Todo ello en perjuicio de las comunidades aledañas a los recursos hídricos. Es innegable que existe muchísima corrupción entre la clase política que nos ha gobernado y que nos gobierna actualmente, y la clase empresarial que se beneficia de estas privatizaciones. Pero, ¿cuáles son algunos de los principales problemas que la explotación privada del agua acarrea? Contaminación. Los principales lechos lacustres y los sistemas fluviales del país han alcanzado niveles espantosos de contaminación provocada principalmente por las compañías mineras. Escasez. La falta de abastecimiento del agua se ha agudizado principalmente en los núcleos urbanos y en los estados del norte del país. Desertificación. Al explotarse de manera irracional los mantos acuíferos, sin dar tiempo suficiente a su regeneración natural, el país gradualmente se ha convertido en un inmenso desierto. Si bien esta grave problemática es una herencia de los regímenes corruptos anteriores, el gobierno actual no ha priorizado su solución inmediata. Las concesiones a particulares no solo no se han detenido, sino que se han autorizado el levantamiento de vedas a la explotación hídrica, sobre todo en el norte del país. De igual manera, no existe una política ambiental sólida que garantice estrategias a largo plazo para la recuperación de los mantos acuíferos sobreexplotados, tal y como lo sería una agresiva campaña de reforestación en las zonas del país más desertificadas. En los discursos reivindicatorios del actual régimen, el combate a la corrupción, la violencia de género, entre otros, el derecho al agua sigue siendo un asunto secundario.
Pues sí, así es, tal y como lo vimos en la cápsula, se vaticina que una de las guerras del futuro va a ser precisamente el acceso a las fuentes del agua, es decir, a la posesión y la distribución del agua. Pero, ¿cuál es la situación del agua en México? Claro, hablando del agua dulce, tenemos mucha agua, poca agua. Pues fíjense que investigando un poquito me encontré con que nuestro país no se encuentra entre los países que más agua dulce poseen. Estos son pues Rusia, Canadá, Brasil, China, Estados Unidos, Noruega. Bueno, en México no tenemos tanta agua y la poca agua que tenemos se encuentra distribuida de manera simétrica. Bueno, esta se concentra principalmente en el sureste del país y en tanto ya en el centro y en el norte del país, pues esta escasea más bien. Y bueno, sobre todo, pues la situación de acceso en el agua ha llegado a tornarse muy grave en el caso sobre todo del norte del país. Ya por lo que toca la distribución del agua, sabemos que esta se concentra en los núcleos más grandes, pues en los núcleos urbanos más grandes del país. ¿Cuáles son estos? Pues la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Por lo que toca directamente la actividad económica, bueno, pues vemos que son precisamente las industrias agrícolas, las industrias ganaderas, las industrias mineras, las que mayor usufructo hacen precisamente del agua, ¿no? Les voy a poner nada más un ejemplo antes de darle la palabra a nuestro invitado Gerardo el día de hoy. Pues resulta que en la región de la Laguna de Coahuila, la empresa Lala utiliza un promedio de 10,000 litros de agua para producir un solo litro de leche. Bueno, pues Gerardo, ¿qué nos puedes decir acerca del tema que hoy nos ocupa? A ver, para entender este proceso, que ya lo dijo Rubén, es de dónde parte y cuál es el contexto, porque hay un contexto internacional que impacta a México. No es un fenómeno que apareció de la noche a la mañana, sino cómo se fue construyendo. Y lo primero que hay que tomar en consideración es todo lo que significó el llamado consenso de Washington. Y en paralelo, hay que tomar en consideración cómo se fue desarrollando al interior de la Organización Mundial del Comercio, donde la Madrid, cuando entramos al gas, lo que son los acuerdos mundiales de inversión. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento, México tiene firmado varios acuerdos mundiales de inversión que se van a concretar en el Tratado de Libre Comercio. Es que se deja al mercado, bajo el mantra neoliberal, más mercado, menos Estado, se deja que el mercado regule o se puede ya invertir en educación, salud, agua, vivienda, todo. El medio ambiente no estaba fuera de este esquema. Es así que en 1995-97, el vicepresidente del Banco Mundial, Geraldini, menciona esto que acabas de decir. Él lo sintetiza en que las guerras del próximo siglo, es decir, del siglo XXI, serán por el agua, no tanto por el petróleo. Lo que se le olvidó decir es que ya había guerras en ese momento por el agua, como es la guerra que llegaba y libraba desde 1967 el Estado de Israel, que es donde se empieza a dar esta gestión del agua contra el pueblo palestino. Y también lo que hizo Israel al quitarle las alturas del Golán a Siria, y cómo a partir de eso hay una nueva gestión del agua. Esto hay que verlo en el contexto mundial. En el contexto interno hay que tomar en consideración, si bien lo que mencionó Rubén también al inicio, es que en el gobierno de Miguel de la Madrid se hace
una reforma al artículo 115 constitucional y se le faculta a los ayuntamientos el manejo del agua. Algo que parecía un avance, en realidad va a ser una papa caliente en los municipios. Y de ahí partimos al 2010. Dos hechos significativos a nivel mundial. Uno, en el marco de lo que es esta comisión de la ECOSOC, la llamada ECOSOC, que es un órgano de Naciones Unidas para, para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el último concepto, es acuñado en el Pacto de San José en América Latina más que en Europa. Determina en el objetivo número 15 que el agua es un derecho humano. Pero esto se suma a un llamado que hubo en ese momento, en el 2010, en Cochabamba, Bolivia. Este llamado lo hizo David Choquenhuaca, el vicepresidente de Bolivia, y fue la conferencia mundial contra el cambio climático en defensa de la madre tierra. ¿Qué te dio como resultado la revaloración del mundo desde la perspectiva indígena? Ahí participaron delegaciones de más de 100 países en esta cumbre en Bolivia, particularmente de pueblos indígenas. Y se acuñó este concepto de la Pachamama. Pero bueno, aquí en Puebla, lo puedo decir, tenemos el Chuchuchipi, en el pueblo Totonaco, o el Altepe, en el pueblo Nahua, que traducido al español es el Cerro Agua, para que tengamos ya desde ahorita esta concepción que ha desaparecido prácticamente del medio urbano. Pero entonces se ve en la defensa de la madre tierra porque es la que nos nutre, no como un elemento de mercantilización. Es así que llegamos al 2010, pero previamente, en 1992, ya en el gobierno de Salinas de Gortari, se modifica el artículo 27 constitucional y las tierras ejidales dejan de ser inembargables, imprescriptibles y demás, y se convierten en una mercancía más. ¿Qué trae como consecuencia la reforma al artículo 27 constitucional? Entre otras leyes, rápidamente, una ley de inversión extranjera. Y ahí se rompe ya con una tradición que tenía nuestro país. ¿Cuál era? La cláusula Calvo. ¿Qué dice la cláusula Calvo? Bueno, que en México podías invertir, pero hasta en capital extranjero, hasta el 47%. A partir de esa apertura, la inversión se va al 100%. Pero fundamentalmente se pide la ley de aguas nacionales, una ley neoliberal, mercantilizante, y que sigue vigente en el gobierno de la 4T. Y si uno revisa la ley de aguas nacionales, hay un artículo en específico que menciona que el agua tiene un valor económico primordial, no tanto ecológico. Entonces, cuando tú metes un recurso judicial, la lectura que hacen los jueces es el del valor económico. Fue una ley en la perspectiva que ha dado como consecuencia la ley de aguas nacionales. De 1992 al 2022 se han dado 530,000 concesiones y permisos de agua. Y luego tenemos
que en el 92, 94 entra el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y con Canadá. Entonces se abre nuestro país. ¿Qué te venden? Te venden dos cosas, Salinas de Gortari. Te vende los recursos naturales y la mano de obra. Y te doy un ejemplo. Para que se fabrique un Volkswagen aquí en la Volkswagen, se requieren 600,000 litros de agua. Pero un trabajador de la Volkswagen en Puebla no gana lo mismo que un obrero en Alemania. Entonces estás exportando mano de obra barata, salario barato, más un recurso natural. Y a nivel mundial hay que verlo en otra perspectiva. ¿De cuánta agua la lucha actualmente? ¿Cuál es el agua que realmente nos sirve para consumo humano a nivel mundial? El 3% de toda el agua que hay a nivel mundial. Máximo el 3%, que es poquísimo. Y sí, hay agua en los océanos y puede haber agua en los glaciares y demás, que además están derritiendo por el calentamiento. Entonces, lo que vemos más que o conjuntamente con la privatización es el acaparamiento del agua. En un reciente estudio que dieron a conocer compañeros aquí en la UAP, bueno, hablan de estas 530,000 concesiones, es el 1.1% de ellos, de los grandes industriales, que tienen en sus manos el 26% del agua en México. Y luego, con esto, en 2006, a finales del 2006, se hace el Foro Mundial del Agua aquí en México. Estaba al frente del Banco Mundial Volpovich, un halcón del Departamento de Estado que estuvo a favor de la invasión norteamericana en Irak, y él estaba al frente del Banco Mundial, y delante de Vicente Fox mencionó algo muy cierto, que ya se sabía, porque ya lo habían ensayado en África, y en América Latina, donde inicia la privatización del agua, es en Honduras y en parte de Nicaragua. Es que cualquier crédito, cualquier préstamo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial iban a estar atados a la privatización del agua. Entonces, la privatización del agua en nuestro país no es algo externo, no es algo solamente interno, hay que verlo en este contexto. ¿Cuáles son los primeros municipios en donde se da la privatización del agua? Y pongo rápidamente 3 ejemplos. ¿Y quién lo gobernaba? Que tampoco se nos olvide. La ciudad de Aguascalientes en ese momento era gobernada por Reyes Pemat, que después fue gobernador de Aguascalientes, Reynoso Pemat, perdón, y miembro del PAN. Y en el otro extremo se da la privatización del agua en Cancún e Isla Mujeres. ¿Quién gobernaba Quintana Roo en ese momento? El Chueco, Mario Villanueva Madrid. Y ambos procesos se dan en 1993. Igualmente, un poco después se privatiza el agua en 2 municipios de Coahuila, en Saltillo y Ramos Arizpe. En Ramos Arizpe, años después, se logra, 15 años después, se logra remunicipalizar el agua. ¿Qué empresas te llegan? Te llega Veolia, Suez,
que están españolas y francesas fundamentalmente. Y la última privatización del agua que se da en este proceso en nuestro país es la cuenca Medellín, Boca del Río, Medellín en Veracruz. Previamente en Puebla se había dado también en el 2013 la privatización del agua. No es como lo han manejado muchos medios, que solamente se dio la privatización en la ciudad de Puebla, La Cholula, Xostla y demás. No, si uno lee bien el decreto de privatización del agua, en el caso de Puebla, fue en 25 sistemas operadores del agua, que, bueno, paulatinamente iba a tomar, esa era la idea, iban a ir tomando el poder en estos municipios, que hablo de Teciutlán, Tehuacán, Acatlán, Izúcar, Huauchinango, Jicotepec, Zacatlán, los más grandes en donde se concentra más del 90% de la población. Este ha sido el proceso, y con Vicente Fox, a través de la ANEA, no sé si sepan que es la ANEA, la Asociación Nacional de Empresarios de Agua y Saneamiento, meten ahí un concepto como política pública, se llama Promagua. Y Promagua promueve la privatización del agua amarrado a crédito de la banca de desarrollo mexicana. Es a través de cómo la estaban impulsando esto. En el caso de Puebla son el dueño Han Ron y los Gutiérrez Cortina. Y también desde otra perspectiva hay que ver esto. Desafortunadamente, y a partir de 1985 a la fecha, nuestro país es el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo, con un promedio de 263 litros por habitante y año. Pero también somos el mayor consumidor de refrescos en el mundo, y para producir 1 litro de un refresco requiere entre 4 a 6 litros de agua para en todo este ciclo de envasado y demás. ¿Qué nos ha costado esto? A partir también de la apertura de TLC, ¿a qué nos ha llevado? Que hoy actualmente el 78% de los ríos, de los acuíferos, mantos y demás, estén contaminados en mayor o en menor grado. En Puebla tenemos el segundo río más contaminado del país, después del que está en Jalisco, el Salto. ¿Y qué trae como consecuencia también? Bueno, se trae como consecuencia que tienes 35,000 poblanos con cáncer linfoblástico o problemas de riñón. Un caso similar al que se da en Jalisco. Y también, ¿qué te ha dado este acaparamiento del agua? ¿Qué te ha traído como consecuencia? Como consecuencia a nivel mundial, que cerca de 3,000 millones de habitantes del planeta Tierra no tengan hoy posibilidad de consumir agua pura, agua limpia. Un poco más de 100,000 niños mueren por diarrea, por contaminación del agua, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y ojo, a partir del 2010, los grandes bancos del mundo, estoy hablando de JP Morgan, HSBC, para ponerlo en el contexto nacional, Merrill Lynch, Credit Suisse y demás, empezaron a comprar agua en todo el mundo. En todo el mundo empezaron a comprar agua. Y a partir de diciembre del año pasado,
el agua ya se cotiza en la bolsa de Nueva York. ¿Qué te va a traer como consecuencia esto? Evidentemente, una escasez ficticia. En contrapartida, y desde la sociedad, desde hace 8 años, bueno, en el 2012 se da también un elemento que a mí me parece importante y que ha significado un elemento para la lucha. Después de que sale esta recomendación de Naciones Unidas de defender el agua, pero no solamente el agua, sino también el sistema sanitario, se modifica la Constitución en México y se le añade el 6º párrafo al artículo 4º constitucional. Están ligados 2 párrafos, el párrafo 5º y el párrafo 6º. Y en el 6º menciona ya el agua como un derecho humano fundamental, como un derecho social, individual y colectivo, y demás, ¿no? Debe ser salubre, asequible, etcétera, etcétera. Y en ese momento, los diputados federales emiten un acuerdo, y en ese acuerdo, en el artículo 3º de ese acuerdo, se dieron un plazo perentorio para emitir una nueva ley general de agua. ¿Cuál fue ese plazo perentorio? 1 año. Bueno, llevamos 10 años sin que la Cámara de Diputados emita una nueva ley general de agua. Ante esta inacción de los diputados de todas las legislaturas que han pasado, se empieza a formar un gran movimiento reivindicando al agua como un derecho, no solo humano, como un derecho social y como un bien común. Pero también tratando de desligar estos procesos, esta mercantilización del agua. Y se crea un gran movimiento con muchísimas organizaciones, Agua para Todos, Agua para la Vida, que se ha trabajado con comunidades desde Baja California a Yucatán, en el caso de los cenotes y demás, y se elabora una iniciativa ciudadana de ley general de agua. ¿Qué te dice la Constitución para que haya una iniciativa ciudadana? Los ciudadanos tenemos derecho a poner en la Cámara de Diputados, interponer una iniciativa ciudadana, que hay que reunir 135,000 firmas. Bueno, en este caso se juntaron 200,000 firmas. Y en un acto en minería en México, se le hace entrega a los diputados, los diputados de distintas fracciones parlamentarias y el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara, de la iniciativa ciudadana. Les estoy hablando de hace 4 o 5 años. Ya os he dicho, también la tienen en el cajón. ¿Por qué no se ha dado paso a esto? Por los grandes intereses económicos. Ya mencionaste uno que es Lala, pero otros son las grandes mineras, y te doy un dato para cuando se hace una explosión, porque hay que voltear el cerro. Requieres un poco más de 1 millón por cada explosión, de 1 millón de litros de agua. Bueno, que esta es otra cuestión que va junto con pegado. ¿A qué me refiero? Que cuando Salinas de Gortari emite la ley de aguas nacionales, también emite la ley minera. ¿Qué te dice el artículo 2º de la ley minera? Que la minería en México es de interés
público. El artículo 6 de la ley minera te dice textualmente que la minería en el país es prioritaria sobre cualquier otra actividad económica. Y el artículo 19 de la ley minera te dice claramente que el agua debe ser prioritaria para la minería. Entonces no es solamente que quites la ley de aguas nacionales y dejes la ley minera, que para el caso sería exactamente lo mismo. Las dos deben ser derogadas y o abrogadas, ambas. Este es, en términos generales, el panorama que hay. Ahora, en América Latina, ¿por qué era importante el ALCA para George Bush y para los halcones norteamericanos? Por un elemento central, lo mencionabas en tu exposición, porque ahí está el segundo acuífero más grande del mundo, que lo comparte Paraguay y Brasil. Se llama acuífero Guaraní, y el acuífero Guaraní es definido por la Cuarta Flota Norteamericana como un punto estratégico para la seguridad nacional norteamericana, como ha definido también el trato con su ex patio trasero, que es México. Entonces, la lucha por el agua en nuestro país es más bien la lucha por el acaparamiento del agua en poquísimas manos, y lo que se está realmente, por lo que se está luchando, es por la democratización, y aquí hay dos cosas centrales: por la democratización y gestión del agua. Les doy un dato: en 1950, cada mexicano tenía un aproximado para surtirse de agua por habitante y año de 17,000 litros. Actualmente cada mexicano solamente tenemos derecho a un poco menos de 3,800 litros por habitante y año. ¿Qué es lo que hace a través de lo que se dio en Irak? De ahí viene la idea. Los gringos, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, empiezan a hablar de que cada ciudadano tenemos derecho a entre 50 y 100 litros de agua al día. Pero viene por la lucha en Irak. De ahí viene esta idea. Entonces, de lo que se trata es de la pervivencia del ser humano. Sí, si hay agua, hay mucha agua, efectivamente. En nuestro país, por las propias condiciones, en la parte norte hay una enorme, nosotros no le llamamos escasez, y ya lo estamos viendo. Tú tienes en Sonora, que en Sonora tienes un municipio en donde los ciudadanos lograron remunicipalizar el agua, que es Navojoa. En Tuxtla Gutiérrez, en el momento en que privatizó Moreno Valle el agua en Puebla, se dio una lucha ciudadana que no permitió al gobierno, en este momento, al gobierno estatal, privatizar el agua. Bueno, pero a lo que iba, tú tienes hoy en el sur de Sonora a Constellation Brands. Tú tienes agroindustria. Entonces, ¿para quién se está trabajando? ¿Quiénes están concentrando? Industria automotriz, refresquera, minera, lechera, y sobre todo en el medio en que nos desarrollamos nosotros, estamos nosotros, son los desarrolladores inmobiliarios, como el proyecto que quiere llevar a cabo Televisa en la Ciudad de México, en el proyecto Estadio Azteca para el Mundial. Lo que está en el fondo es no solamente el desarrollo de infraestructura, es que les den permiso
en una cuenca, más de la mitad de las cuencas de nuestro país están sobreexplotadas y la mayoría de las cuencas están contaminadas. Y en el DF pretende Televisa que le den concesiones de explotación de agua. Esto es lo grave. Y no son unos cuantos litros, son millones de litros. El caso de Monterrey es muy ilustrativo. 15 grandes empresarios de Nuevo León, 15, se concentran, obtienen el permiso de agua o concesiones de agua de un poco más de 44 millones de metros cúbicos. Pero ¿cuánto es de metros cúbicos para el número cerca de 6 millones, un poco más, de personas que habitan Nuevo León? Un poco más de 1 millón de metros cúbicos. Ni siquiera hay punto de comparación entre uno y otro. Ellos son los que controlan. ¿Y quién es el rey de las empresas en Monterrey? FEMSA y los Oxxo. Y vemos cómo se empiezan a descubrir ranchos, campos de golf, etcétera, porque se ha dado en Conagua, que además es, nosotros le llamamos una de las comisiones, una de las instancias federales más neoliberales que tiene el gobierno federal, que no ha logrado salir de esta dinámica neoliberal. Siguen dando, a pesar de los pesares, siguen dando concesiones. Lo que vemos ahí es cómo hay una enorme concentración en pocos manos. Y eso lo podemos pasar a Puebla y lo podemos pasar en el corredor Quetzalcóatl en Tlaxcala, y lo podemos ver en Chiapas, donde nuevamente la Coca-Cola es la reina de la concentración del agua en Chiapas. Paradójicamente un estado con muchas riquezas naturales y con mucha agua, pero que se va al consumo particularmente de la industria de la Coca-Cola. Que Chiapas, por otro lado, en términos de consumo de la Coca-Cola, ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Chiapas, nada más Chiapas. Ya no metas a México como tal. Es 5 veces mayor el consumo de la Coca-Cola en Chiapas que a nivel mundial. En términos generales, bueno, sería esta primera aproximación. Y lo que hay que entonces empujar es que sin preámbulo se emita, se apruebe una nueva ley general de agua, pero no cualquier ley general de agua, no la que quiere Ricardo Monreal en el Senado, no, esa no, no la que quiere el rey de la minería, que es senador de Morena, Guadiana, tampoco, ni tampoco la que quiere el presidente, que también es de Morena, de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados. O, también siguiéndole esa lógica, la que quiere el aliado de Morena en la Cámara de Diputados, que es el Partido Verde. Esa ley no nos interesa. Queremos que se apruebe la ley ciudadana, la ley general de aguas. Es iniciativa ciudadana. ¿Por qué? Porque te permite un manejo democrático de las cuencas. Ahí está, y las microcuencas, y la participación ciudadana en la gestión del agua a nivel de microcuencas, de cuencas y de la política hídrica a nivel nacional. Pues sí,
Ya como nos decía nuestro invitado Gerardo, profe Rubén, pues la clase política de nuestro país ha sido cómplice precisamente en todo este proceso que ha llevado a la privatización del agua, porque, bueno, veíamos que ninguno de los tres poderes pues ha revertido los decretos firmados por Peña Nieto y que pues permiten finalmente la explotación privada del agua. Y este problema, por supuesto, viene desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Desde la firma del TLC. Yo recuerdo un caso en el que fue muy sonado y que hace unos meses mencionaba AMLO justamente, que es el caso del exdirector de la Conagua, que fue ni más ni menos que el director de Grupo Lala en su momento y el director de Coca-Cola, dos de los principales grupos beneficiados con la explotación privada del agua. Ya ahorita Gerardo nos lo comentaba, pues profe Rubén, existe mucha corrupción entre la clase política que nos gobierna actualmente y una colusión increíble entre la clase empresarial que se está viendo beneficiada de esta privatización y esta clase política. ¿Usted qué nos puede decir acerca de los aspectos políticos? Ya ahorita Gerardo nos hablaba de los aspectos jurídicos. ¿Usted qué nos puede decir al respecto, profe? Bueno, varias cosas. Una de ellas, entre paréntesis, a propósito de la banca HSBC, que no canta más las rancheras como ninguna otra banca, ¿no? Se parecen, son parientes, ¿no? Incluso el dinero que prestan ni siquiera es de ellos, pero en fin, es otra cosa. Pero a mí me llamó la atención que ahora que estoy jubilado ahí en la UAP, nos obligaron a cambiarnos a ese banco, a HSBC, y hacer el trámite ya en las sucursales. Había un cartelón que decía que nos regalaban 6,000 pesos si cambiamos nuestra tarjeta de débito HBC. Yo creo que la nueva rectora de la universidad se va a quedar con millones de pesos a propósito de esto, porque no nos los van a dar a nosotros, se lo van a quedar algunos, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con esta discusión de la complicidad, no hay duda, pero también tiene que ver con una formulación ahí medio gramsciana, que decía que en los estados de capitalismo tardío, ante pues una inexistencia o una existencia parcial de la burguesía nacional, desde el Estado se producen burgueses, ¿no? Yo creo que es una combinación en eso que estás diciendo, de complicidad, pero también de sociedades entre ellos, ¿no? Son socios en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión ahí que no es tan importante. Bueno, sí es importante, pues, pero está resuelta, pues. Y hay otras cosas que sí valdría la pena subrayar a propósito de la intervención de nuestro amigo, ¿no? Que, bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu participación. Y bueno, estás preinvitado para algunas otras cosas, porque me parece que derivado de tu intervención, lo que conviene es reconocer en qué condiciones estamos como para impulsar una propuesta como la que estás haciendo. Y me parece que hay condiciones para eso. Más allá del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, de Morena mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó la atención que, por ejemplo, ayer, antier, ya no estoy seguro, se le cruzan los cables a propósito de los tiempos, el presidente le dijo un tiempo importante precisamente a la bronca del agua, ¿no? Dijo muchas cosas interesantes en perspectiva, y creo que se está dando cuenta de que pues, la Cámara de Diputados y de Senadores no pela el conflicto del agua, y me parece que fue algo así como hasta una orden de que pónganse las pilas, ¿no? Porque este problema ya está estallando en varios estados y hay que resolverlos en la lógica de primero los pobres. Y por ahí incluso no sobra decir que, bueno, nosotros estamos en izquierda republicana, que es parte de RENACE, parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, con dificultades, estamos evaluando precisamente el trabajo del sector del trabajo, y convocamos finalmente a los morenistas, a los de RENACE y a los que apoyaron al presidente López Obrador en las elecciones del 18, a entrarle a concursar, a ser sujetos históricos con respecto a este problema que es deficitario en términos temporales, pero mucho más porque, híjole, pues las empresas privadas, como bien lo decía nuestro amigo el Huechi, pues están
al 3 por 1 en términos de gasto del agua en relación a la población de este país, ¿no? Me parece que eso sí es muy, muy importante de reconocerlo, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante en la intervención, Guachi, tiene que ver con tu primera aclaración, información con respecto al papel que han jugado los grupos originales de diferentes países para defender el agua, para que no se convierta en una mercancía. Esto en el caso de México es fundamental por una razón. Pues Morena tiene muchas dificultades para hacer partido, Morena tiene muchas dificultades también para hacer movimiento social. Creo yo que básicamente fue el instrumento para que llegara López Obrador a la presidencia. Pero ahora tenemos la oportunidad de que Morena participe en un movimiento social derivado de los grupos originales de este país, en la perspectiva pues, de un avance importantísimo con respecto a lo que debe ser el agua, lo que fue y que se ha venido tergiversando aquí, allá y en todos lados, ¿no? Entonces me parece que, pues sí, hacemos un llamado a que todos los que apoyamos a López Obrador en el 18, todos los que, de los 15 millones que hace poco también ratificamos su presencia frente al gobierno, podamos participar y organizarnos para sacar adelante esto, independientemente de las pillerías que tienen que ver con las complicidades y las sociedades económicas que se han venido dando, pues también incluso hasta gente de Morena, ¿no? O sea, no podemos negar que por ahí hay cosas bastante feitas. Decía nuestro amigo, pues que pues lo que tiene que ver con el agua en términos federales tiene un déficit del tamaño del mundo, es lo más cercano a los neoliberales. No estoy seguro, Guachi, porque la Secretaría del Trabajo no canta mal las rancheras, ¿no? O sea, como, híjole, es la derecha de la derecha, ¿no? No sé cómo lo han sostenido, pero bueno, incluso había que combinar esto de debilitar a la derecha, que está en el gobierno federal, en la perspectiva del año 24, ¿no? No hay de otra, ¿no? Y si logramos articular, por ejemplo, los movimientos electorales con los movimientos sociales, tendremos oportunidad en el 24 de cambiar la Constitución. Si no hacemos eso, vamos a ganar la presidencia, pero con una debilidad del tamaño. En fin, esto me parece que es derivado mucho de lo que dijo nuestro amigo. Y bueno, no sé si quiera hacer un comentario antes de sacar conclusiones, Guachi. Y rápidamente, yo creo que estamos en un momento bastante crítico. Que lo de Monterrey, lo de Sonora, Coahuila y demás, déjenme decirles, ya sabía desde el 2009, no es nuevo esta información, de que venía la crisis. México está entre los 25 países con crisis hídrica. Esto ya sabía. La cuestión es por qué se ha dejado, no se ha actuado. Primero, y segundo, yo creo que hay que volver a leer la declaración de principios de Morena, particularmente los puntos 9, 11 y 12, si mal no recuerdo, porque Morena durante un tiempo también participó en los movimientos sociales, y es a partir de que llegan al poder que no solamente se empiezan a distanciar, empiezan ya algún grupo de Morena a confrontar a los movimientos sociales. Segundo elemento, y que no lo podemos perder de vista y que a lo mejor tiene algo que ver con la declaración que dices que hizo Andrés Manuel recientemente. Hay un observatorio de conflictos socioambientales de México y en estos momentos tiene registrado 587 conflictos por el agua en el territorio nacional. Que si no lo atiende, no va a haber policía ni guardia nacional que detenga a la gente. Como ya lo vimos en Hermosillo, ni va a haber policías municipales. Por una cuestión central,
Cualquier ser humano, y eso ustedes lo saben, podemos pasar hasta un poco más de un mes sin comer, pero difícilmente 15 días, aguantar 15 días sin nada. Nuestro cuerpo es 70% agua. Y también ahí la ligamos con nuestra propia vida. El otro elemento que no lo podemos ver fuera de esta problemática del agua es que somos el quinto país a nivel América Latina con el mayor grado de deforestación. ¿Cuál es el mejor manto acuífero que hay? Y captador de lluvia, los bosques. Y nos estamos quedando sin bosques. Entonces, debemos de cambiar la lógica que tenemos. Menos cemento, menos carro, más bosques y montes. Inclusive en las ciudades. Debemos de repensar el concepto de desarrollo. Y algo que está íntimamente ligado a esto, yo les preguntaría, ¿saben ustedes cuánto se le destinó a medio ambiente para este año, para ejercer a la Semarnat? Una bicoca, 40,000 millones de pesos. Es una bicoca porque hay que dividirlo en 330 millones de pesos. Ahora, no es solo Semarnat, es Conagua, es Incol, es decir, son varias dependencias las que están en Semarnat. Y de ese dinero hay que quitar más o menos el 60% que se va al gasto operativo. Entonces, ¿cuánto realmente queda para, en términos efectivos, garantizar nuestro derecho a un medio ambiente sano? Párrafo 5 del artículo 4, y nuestro derecho al agua, párrafo 6 del artículo 4. Hay que verlo en otra perspectiva. ¿Cuánto se le va a destinar en este año al pago del FOBAPROA? Que ya tenemos años de estarlo pagando, por lo menos desde 1997, y se va a terminar de pagar en el 2070, si bien nos va. 38,000 millones de pesos, cerca de 40,000, ahora por la cuestión de los intereses. ¿Cuánto se va a destinar al pago de la deuda pública, interna y externa, en México en el 2022? 860,000 millones de pesos. Si a eso le sumamos el pago de la deuda de Pemex, Comisión Federal, de carretera, la industria azucarera, etcétera, nos da 1.6, 1.7 billones de pesos. Entonces hay que invertir la lógica también del presupuesto, que no es una cuestión solo jurídica. Y ojo, los de Salinas de Gortari no fueron decretos, fueron leyes generales de observancia general, derivados de la reforma, particularmente al artículo 27 constitucional. Entonces, ahí también hay una discusión. Nosotros estamos proponiendo que se reforme el artículo constitucional, el artículo 27, y se reconozca explícitamente la propiedad social de la tierra. Y para ir cerrando, ¿en dónde quienes han resistido en esta lógica a las grandes empresas, llámese automotriz, lechera, textil, y la que ustedes quieran, a Kimberly-Clark, a Lala, a la Volkswagen, a Audi, a Bachoco, a su carne y demás? Bueno, han sido particularmente los pueblos indígenas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que somos el segundo país, o tercero, dependiendo de tu fuente, en donde más se matan a los defensores del medio ambiente.
¿Y quiénes han sido ellos? Fundamentalmente indígenas y campesinos. ¿Lo reivindica hoy Morena? No, ni siquiera los tiene en su santoral. Y aquí en Puebla nos han matado y desaparecido a varios compañeros. Ojo, cuando se ayudó a Morena a que ganara en el 2018. Ni siquiera con ese punto han cumplido. Entonces hay que verlo en un marco mucho más amplio. Y hay que empezar a dar la lucha porque la política medioambiental, la política ecológica, esté en el centro del debate del presupuesto público para el 2023 y que se le dé suficiente recursos para medio ambiente. ¿Qué haríamos sin agua? ¿Qué haríamos sin comida? ¿Qué haríamos sin oxígeno? Cuando ahí están los mismos datos oficiales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que nos habla de que la gente en México se está muriendo también por contaminación atmosférica. Y ahora, ¿qué papel están jugando las universidades, el Politécnico y demás? Yo hablo en términos de qué tanto y qué tanta vinculación para resolver estas problemáticas están teniendo las universidades públicas. Yo les puedo decir, y Rubén quizá lo conozca muy bien, en el caso de la UAP, ninguno. Es más, ponen obstáculos. Déjenme comentarles que el rector de la UAP, el señor Esparza Ortiz, firmó el acuerdo de privatización del agua potable en la ciudad de Puebla en agosto del 2013. ¿Y saben cómo estaba en el Consejo del COAPAT? Como representante ciudadano. ¿Quién lo eligió? ¿Quién le dio voz para que votara y firmara así? Y evidentemente de eso no se habla en la UAP. Ni mis amigos de izquierda, mucho menos de Morena, mucho menos los democráticos. Está casi vedado, prohibido mencionar eso. Entonces hay que ver también el papel que están jugando las universidades. ¿Quién hizo el estudio del Atoyac? Un compañero de la UNAM, porque en Puebla no hay gente que lo pudiera hacer. Tuvo que venir él a hacer el estudio del grado de contaminación. En el 2017 se emite una resolución, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 17, por la gravedad del río Atoyac. Estamos a 5 años y no se ha hecho absolutamente nada para remediar la grave contaminación del Atoyac, como no se ha hecho nada para remediar el Salto en Jalisco. ¿A qué viene a cuento esto? Viene a cuento que también debemos de empezar a repensar nuestro modelo de desarrollo. Porque esta crisis que tenemos es gracias al modelo de capitalismo salvaje y globalizado que tenemos a nivel mundial. Y empezar por la vía de los hechos, no solo a cambiar leyes, a cambiar el modelo mismo. Si queremos, como lo dijo el panel de científicos de la ONU, ahora en diciembre del 2021, si queremos sobrevivir como especie. Y por eso es central defender el agua. Y no me resta más que decirles la socamati mía, muchas gracias. Yo lo chicahualistli, que su corazón se fortalece. Híjole, bueno, hay varias cosas. Una de ellas tiene que ver con que este fue el primer programa donde
donde empezamos a discutir la situación que tiene que ver con el agua en el plano de lo nacional. El primero, porque va a haber varios, porque necesitamos involucrarnos en una gran campaña pues, en el país a propósito de buscar una correlación de fuerzas que arrincone finalmente los intereses privados sobre los intereses públicos. Y bueno, pues la primera propuesta no es un pacto de sangre, pero seguir caminando en lo que más o menos hemos venido haciendo en términos de platicar, discutir, impulsar y facilitar iniciativas como estas, ¿no? Es obvio que en esas andamos. Y donde estemos, donde estemos, y bueno, yo estoy en el Poli, estamos en Izquierda Republicana, vamos a hacer un esfuerzo porque el RENACE se apropien de esto, que se involucren en esto, y por qué no buscar en las alcaldías de la Ciudad de México también iniciativas en Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Adelante. Sí. Estuve en el Consejo Consultivo de Morena a nivel estatal y después le fueron relegando hasta sacarme, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues sí, pues es que pues quién sabe por qué no te quiere. Creo que porque eres demasiado activista en relación a lo de ellos, ¿no? Sí, y entonces, bueno, subrayo, entonces, hay muchas más cosas que vamos a seguir haciendo, porque esta situación hay que intentarla resolverlo pronto, en la perspectiva de cambiar el modelo a partir del 24. Como yo lo decía, necesitamos el 66% para hacer una nueva constitución que se parezca a la de 1917, pero que profundice en los huecos que tenía. Hay un elemento que no lo podemos dejar pasar. Hace 20 días, Monreal se reúne con empresarios de Monterrey y les dice que no va a haber reforma de la ley del agua. Punto. Acabó. Curiosamente, antier, Monreal dice, vamos por un nuevo pacto del agua, palabras más, palabras menos, y vamos por una ley general de agua. Esto se hubiera dado sin el movimiento que hubo en Hermosillo, el desmadre que ya hay en Monterrey, la gran resistencia que dieron los compañeros de Mexicali contra Constellation Brands, la lucha que están dando los compañeros en Veracruz, en Jomún, que se ganó ya el amparo, en Jomún, Yucatán, en Campeche. ¿Cuál es el problema del movimiento? Es que todavía no hemos logrado articularnos todos, ¿sí? Y bueno, lo hemos dicho, a nosotros no nos interesa si estás o no en Morena. Nos interesa si coincides en la defensa de que el agua es un bien común, que no debe ser una mercancía y que debe de haber una gestión ciudadana del agua. Y que cambiemos de fondo el modelo neoliberal, no retóricamente. Y para verlo, necesitamos esa iniciativa ciudadana de ley general de agua. Y yo los invito a que la conozcan, que la lean. ¿Por qué? Porque costó 8 años hacerla. Y hacer foros con nuestros recursos, nadie fundió. Ahí íbamos a donde nos llamaban y venían los compañeros, íbamos, se hacían comida, se buscaba de dónde, ¿no? Bueno, se logró hacer, en donde sí participaron compañeros académicos, investigadores de la Veracruzana, de la Metropolitana, de la UNAM, etc. Pues yo los invito a eso, a seguir luchando y que cambiemos la política medioambiental de este gobierno en este país. Bueno, yo como parte de las conclusiones de este tema, pues uno de ellos es que más allá del impacto económico y social que tiene la privatización del agua,
pues bueno, también existe un impacto ecológico muy fuerte. Los lechos lacustres definitivamente pues están secando y para eso solo hay que ver imágenes del lago de Chapala, de Pátzcuaro, pues para percatarse precisamente de la gravedad de la situación en la que estamos, ¿no? Los ríos, los sistemas fluviales más importantes del país, pues bueno, enfrentan una contaminación espantosa y ya lo estábamos platicando, pues precisamente por parte de estas compañías mineras, principalmente los ríos, pues ya lo platicábamos de Jalisco y del norte del país, ¿no? Entonces, creo que otra de las conclusiones que se pueden dar con respecto al tema es que la desertificación que actualmente acompaña la privatización y la contaminación del agua, bueno, pues han convertido precisamente nuestro país gradualmente en un inmenso desierto. Y este desierto comienza a expandirse desde el norte hasta el centro del país. Y bueno, también comentar que no existe una política de reforestación sólida como tal, ¿no? Que frene precisamente esta desertificación del país y que permita de alguna forma recuperar los cuerpos hídricos del país. Entonces, pues ya por último, como parte de las conclusiones, me parece que no hay una campaña por parte del gobierno para hacer un uso racional del agua, una campaña fuerte, una campaña con recursos, como sí la hay, por ejemplo, para abordar temas como la violencia de género, más allá de lo que se hizo en los 80s, ustedes recordarán los comerciales en donde un niño le recomendaba a un adulto que le cerrara la llave y que se la estaba acabando, ¿no? Decía él ante la cámara. Entonces, pues más allá de eso, pues no ha habido una campaña fuerte en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo pongo como ejemplo, les pregunto a ustedes, les pregunto a nuestros videoescuchas, ¿cuándo fue la última vez que vieron ustedes en la televisión o que escucharon en la radio o que vieron en algún lugar público hablar precisamente del cuidado del agua, hablar precisamente de una campaña alusiva al uso racional del agua? Y bien, ahora también les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron y escucharon en la radio o en algún espacio público en donde se hiciera una campaña alusiva a la violencia de género? Pues no hace falta más que entrar al metro para darse cuenta de que hay una campaña fuerte con respecto a eso, pero no hay una campaña alusiva tan fuerte como esa para abordar el uso racional del agua como tal, ¿no? Entonces, esto nos da un indicador precisamente y el indicador es que el gobierno mexicano pues actualmente no juzga necesario el uso de los recursos del Estado para impulsar una campaña racional del uso del agua. Y bueno, estas serían mis conclusiones con respecto al tema, profe y Gerardo. Muchas gracias. Perdón, antes, dos cosas. Una, por eso hablaba también del presupuesto. ¿Saben ustedes cuántos inspectores a nivel nacional tiene Conagua? No. 80. Ojalá. ¿Cuántos municipios hay en el país? 2.500. ¿Cuántas concesiones reconocidas hay? 537,000. Ojo, y está vigente en la reforma de Peña Nieto, está vigente en el gobierno de la 4T, que puedes hacer minería a cielo abierto en las áreas naturales. Pero está vigente también, y eso no lo podemos perder de vista, que tienes una ley de vida silvestre que viene de la época de Salinas. ¿Dónde se ha ido el neoliberalismo? Tienes una ley que también viene más o menos de esa época, de organismos genéticamente modificados. Tiene
en el TEMEC, que ya no lo firmó Salinas, sino también fue en este gobierno, el capítulo 14, y fue en la legislatura pasada, en donde a México se le amarra en este comité de controversia entre el Estado y las empresas privadas, donde siempre van a ganar una y otra vez las empresas multinacionales. Entonces no basta cambiar solo las leyes. Lo importante es cambiar el modelo capitalista depredador que hay. Y eso hay que empezar desde abajo. Y por eso decía, no es solo el agua, es la política medioambiental de los gobiernos hasta la fecha. Y Sembrando Vida puede ser que a la larga siembre muerte si no se atiende de fondo el problema que estamos pasando con el agua, con la contaminación del agua, del suelo y del aire. Quiero cerrar ahí ya muy rápido ahí nuestra sesión con lo siguiente. Habrás oído tú, claro, Guachi, lo de desalambrar una canción ahí latinoamericana, etc. Bueno, sí, lo que ha hecho la globalización y el neoliberalismo, perdón, es desforestar. Y ahí incluso hay una contradicción que tenemos que utilizar fuertemente nosotros. Claudio X González es el mayor desforestador en este país, porque su empresa tiene que ver con la producción de papel. Y el papel sale de los árboles, entonces, en fin. Pero bueno, terminamos aquí nuestra sesión. Claro, ahí el Guachi va a estar más de una vez, porque estamos en una campaña en la lógica de lo que tiene que ver con el problema del agua, y nos vemos la próxima semana. Sí, pues muchas gracias a todos nuestros videoescuchas, muchas gracias Gerardo, los invitamos a darle like, a suscribirse y bueno, nos estamos viendo el próximo sábado en este mismo canal a las 12 del día. Acompáñenos y un saludo, hasta la próxima.